Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Esta semana será crítica para la situación energética del país, recalcó la ministra encargada de Energía, Inés Manzano. Sin embargo, también aseguró que se ha tenido un buen flujo de lluvias y buenos caudales y que a ello se suma pues el buen desempeño de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que ha permitido reducir los apagones. En medio de tanta incertidumbre, ¿hay una salida a la crisis energética? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Está con nosotros Alberto Acosta Espinosa, exministro de Energía y Minas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, siempre es un gusto. Para mí es el gusto, Gisela. Alberto, el gobierno del expresidente Rafael Correa, en el cual usted fue ministro de Energía, se invirtieron miles de millones de dólares en proyectos hidroeléctricos. Hoy por hoy, en medio de la crisis que estamos viviendo, ¿considera usted que fue tal vez un error, como dicen algunos expertos, poner todos los huevos en una sola canasta y no diversificar las fuentes de generación eléctrica, dejándonos a expensas de si llueve o no llueve en el país? Empecemos por reconocer que más allá de esa reflexión, si no tuviéramos estos proyectos hidroeléctricos este rato, la situación sería dramática. Estaríamos realmente en un momento muy crítico, mucho más grave de lo que estamos en la actualidad. Ahora, que se pudo haber hecho otras cosas, sin lugar a dudas, pero nosotros tenemos que reconocer que una fuente importante de energía disponible en el Ecuador es la hidroenergía. O sea que podemos generar con hidroelectricidad mucho más cantidad de electricidad de lo que estamos haciendo ahora. La pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo vamos a aprovechar ese enorme potencial de hidroelectricidad? Yo inicialmente, cuando era ministro, creía que deberíamos haber apostado por las grandes empresas, las grandes represas o los grandes proyectos hidroeléctricos, sean o no represas. Coca-Cola Sinclair no es una represa hidroeléctrica, pero ahora creo que esto hay que diversificar. Necesitamos una mayor cantidad de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas y tenemos que tener una mejor distribución de esas centrales hidroeléctricas entre las dos vertientes de la cordillera de los Andes, porque en una llueve más, cuando llueven a una más, en la otra hay sequía y viceversa. Hay épocas en las que tenemos estiaje en las dos cordilleras y el problema es muy grave. En este caso concreto, en la actualidad, se conocía desde hace años atrás y sobre todo desde enero del año 2023 que íbamos a tener estos estiajes, que íbamos a tener estiajes muy graves y que si no se tomaban las medidas adecuadas teníamos problemas. Por eso se elaboró ya a inicios del año 2023 un plan de acción emergente y había recursos en el Estado. Por eso sostengo yo que lo que estamos viviendo es sin lugar a dudas el efecto de la incapacidad e improvisación de los gobiernos, particularmente del gobierno de Daniel Noboa, y además una visión ideológica, casi diría teológica, que busca privatizar el sector eléctrico a como dé lugar. Ahora, usted dice, hay que reconocer que se hicieron hidroeléctricas y eso es lo que nos permitió tener energía hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y hay que reconocerlo, sí, se hizo ese trabajo que era necesario en el país, pero ¿se reconoce acaso también que muchas de esas hidroeléctricas tenían problemas por su lugar de construcción, que se hizo con sobreprecio? Sin lugar a dudas, Gisela, sin lugar a dudas. Muchas veces incluso yo critiqué por la falta de una planificación adecuada, porque algunas de esas hidroeléctricas como la Toachi Pilatón, que debía haber estado funcionando desde tiempo atrás, todavía no entra a funcionar en toda su capacidad. Hay otra hidroeléctrica como la Quijos, que creo que está abandonada y deteriorándose. O sea que no hubo una adecuada planificación. Y tampoco hubo un desarrollo de otras fuentes de energía, porque nosotros no podemos apostar a una sola fuente de energía. Tenemos que aprovechar de manera adecuada, sustentable en términos ambientales y también para las comunidades de las plantas hidroeléctricas. Sostengo y repito, medianas y pequeñas centrales hidroeléctricas controladas sobre todo desde las comunidades. En paralelo, necesitamos desarrollar energía solar, energía eólica, que es la del viento, mareo motriz, la geotermia. Se puede aprovechar, y de hecho se está aprovechando la energía de la biomasa, y adicionalmente es algo que hay que hacer mucho hincapié. No se trata solo de generar cada vez más energía,
sino de plantearnos el tema del uso eficiente de la energía. También, sobre todo estamos hoy. desperdiciando la energía de una manera impresionante. Y entonces el uso eficiente de la energía nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Energía para qué y energía para quién? Vamos a seguir entregando cantidades enormes de energía a los proyectos de la minería, de la mega minería. Un proyecto como Mirador demanda una capacidad de generación como la Barcaza turca que no funciona adecuadamente. Una cantidad un poco menor demanda el otro proyecto minero que es el Fruta del Norte. El uno es de cobre, el otro es de oro. Y esos proyectos no le dejan los beneficios que dicen quienes los patrocinan al Estado ecuatoriano. Entonces, ¿por qué tenemos que subsidiarles a 5 centavos del kilovatio hora? En ese contexto, la gran pregunta aquí es que vamos a necesitar en el corto plazo termoeléctricas, sí. Vamos a necesitar, Gisela, en el corto plazo termoeléctricas, que son necesarias para estas épocas de estiaje, porque además tienen un factor de carga mucho más elevado que un proyecto eólico o un proyecto solar. O un proyecto hidroeléctrico, porque está atado a las distintas variaciones climáticas y eso hay que tener en cuenta. ¿Qué pasó justamente con las termoeléctricas, como la de Santa Elena, Quevedo, Esmeraldas? Solo generan un 30% de la... Gisela, nosotros teníamos el año 2023 en el papel una capacidad de generación de más o menos 2.800, 2.900 megas y estaban en funcionamiento 720 megas. Este es un 20%. Estaban abandonadas. No se les había dado el adecuado mantenimiento. Eso sobre todo en los gobiernos de Lenín Moreno y Lazo y también el del presidente Noboa. Esto hay que decirlo con claridad y había recursos para ello. Recuerde que recién se presentó en la Asamblea Nacional el viceministro de Finanzas y reconoció que en estos últimos meses, en los meses del año, lo que va corrido, de un presupuesto que creo que dijo de 59 millones de dólares o 56 millones de dólares, apenas se habían gastado 160.000 dólares. ¿En qué están gastando la plata? ¿Por qué no invierten? Si esos recursos estaban ahí desde antes, ¿por qué no se puso en mantenimiento las plantas térmicas? ¿Por qué no se compró oportunamente los combustibles para que funcionen esas plantas térmicas? Estamos viendo que Termomachala, que es la planta térmica más grande, no tiene una suficiente cantidad de gas para poder producir. ¿Por qué no se importó oportunamente? Estas son las preguntas que hay que hacerse. Ahora, en el corto plazo, para salir de esto, tenemos que tener una visión de país, un plan estratégico para generar energía, no en función de cualquier demanda, sino en función de una demanda que sea humanamente y naturalmente sustentable. Yo creo que este es un tema fundamental. Entonces vamos a necesitar medidas de corto plazo, de mediano y de largo plazo, incorporando siempre el uso eficiente de la energía como una nueva fuente energética. Ahora, sin embargo, pese a lo que usted dice que se hizo en el pasado, le oía ahora a la ministra, no sé si usted le escuchó a la ministra Manzano, que decía, hemos gestionado en este gobierno 410 megavatios en 10 meses. Tenemos 7 veces más que en los 2 años de Guillermo Lasso y más que los 300 megavatios de Rafael Correa en 10 años. Eso fue lo que dijo la ministra de Energía. Le escuché a la ministra encargada. Y le escuché varias veces porque me resistía a creer tan poca información de la ministra. Está demostrando el presidente Noboa, que ya tiene 4 personas al frente de ese ministerio, que la improvisación es la norma. En el gobierno del presidente Rafael Correa podemos criticar la forma en que se hizo la construcción, todo lo que quieran, ¿ya? Solo la planta Coca-Cola Sinclair tiene una capacidad de generación de 1.500 megavatios y es la que está sosteniendo en gran parte del suministro de electricidad del país. Luego tenemos que Paute se incrementó en 100 megavatios. A ver, pero hágame una pausa 437 megavatios. Hágame una pausa en Coca-Cola Sinclair. Tiene una capacidad de 1.500 megavatios, dice usted, ¿verdad? Pero actualmente, si bien está operando, enfrenta problemas estructurales, fisuras en las turbinas, funciona en una capacidad reducida, funciona en 60%. Hay que ver en la época del año cuánto es lo que genera, porque hay épocas cuando hay suficiente cantidad de agua que la Coca-Cola Sinclair puede llegar a los 1.500 megavatios. En otras ocasiones está con una menor cantidad de agua. Ese es un tema que tiene que ver con el régimen hidrológico. Ya estamos frente a otra realidad. Para pensar en un suministro de electricidad sustentable en el tiempo,
tenemos que comenzar a preocuparnos por no destruir más los páramos con la minería, por ejemplo, por no destruir más la Amazonía ecuatoriana con la minería, la actividad petrolera, con la ampliación de actividades agrícolas que son tremendamente destructoras como la palma africana, porque de esa región amazónica vienen lo que se conocen los ríos voladores, las nubes que traen el agua para que puedan funcionar las plantas hidroeléctricas. Es un tema muy complejo, muy integral, que requiere respuestas desde todos los lados, desde todas las perspectivas. En el corto plazo tenemos que buscar salidas urgentes, emergentes, que van a ser costosas, pero hay que trabajar pensando en el largo plazo. En este momento, Alberto, en este momento, ¿cuánto nos falta para lograr superar el déficit energético? ¿Cuántos megavatios nos faltan? Tenemos de este rato un déficit de más o menos 1000 megavatios. Puede estar fluctuando dependiendo de la cantidad de electricidad. Es lo que estamos viviendo ahora. Unos razonamientos producto de esa incompetencia, de esa improvisación y de ese afán de privatizar el sector eléctrico, sacrificando incluso al propio sector productivo. Me parece perverso. Ahora, SELEC aseguraba que la sequía pues iba a llegar hasta abril de 2025, el próximo año, mientras que la ministra Manzano dijo hoy que para finales de noviembre vamos a aminorar los racionamientos de energía y hasta diciembre vamos a tener apagones mínimos, fue lo que dijo textualmente. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, es una cuestión que tendrá que aclarar la ministra. SELEC es un organismo especializado que está trabajando en base a la información disponible. Es de desear que hubiera suficiente cantidad de lluvias y que desaparecieran los apagones, pero eso creo que es una salida demasiado ingenua, demasiado simplona. La respuesta aquí es cómo nos planteamos un sistema eléctrico que sea mucho más creíble, más sustentable. Y ahí pasa por un punto fundamental para mí. La energía no hay que verla solo como una mercancía. No hay que verle solo como un insumo productivo. La energía es un derecho, Gisela, es un derecho que tenemos todos los habitantes del país a un suministro adecuado de energía, un suministro sustentable de energía y confiable. Eso no existe en el país. Esto es lamentable, eso tenemos que reconocer y eso es lo que hay que superar. Ahora, también se confirmó que la segunda barcaza no va a venir al Ecuador y que el presidente Noboa... Ni la segunda ni la tercera. Ni la segunda ni la tercera. ¿Esa es una buena decisión? No entiendo por qué toman esas decisiones. Primero dicen que van a traer 3 barcazas. Ahora traen una sola barcaza. Una barcaza que no funciona adecuadamente, según la información disponible. Esto quiere decir, insisto, que están dando palos de ciego. Creo que el apagón no solo es falta de electricidad, sino falta de intelecto para resolver los problemas. Discúlpeme, pero el asunto es realmente indignante. Alberto, ahora en estos breves minutos que hemos conversado, usted ha hablado de los errores que se han cometido en el pasado y de los errores que se están cometiendo hoy. La experiencia de la administración pública de los diferentes gobiernos ecuatorianos, no solo el de ahora, de los anteriores, además el tema de la corrupción también, lo que usted dice, la ineficiencia, la incapacidad, nos deja claro que los gobiernos no han sabido cómo manejar nuestros recursos. ¿No sería momento de mirar un poquito hacia lo que están haciendo otros países? Por ejemplo, Argentina, al decidir que pone a la venta 4 centrales hidroeléctricas, que le da mayor participación a la empresa privada, cuando nos han demostrado por años. Gisela, lo que está haciendo Argentina no debería ser ejemplo para nadie. Un país que en muy poco tiempo ha superado el 60% de la pobreza y que está generando unas condiciones realmente dramáticas. Nosotros lo que debemos es buscar una respuesta propia, a partir de nuestros recursos, de nuestras capacidades y de nuestras visiones. Y en ese escenario tenemos que buscar todos los mecanismos para sumar esfuerzos y resolver estos problemas, no en el corto plazo simplemente, sino en el largo plazo. Necesitamos un horizonte diferente y ojalá alguno de los candidatos a la presidencia, alguna de las candidatas a la presidencia dé alguna respuesta concreta y no simplemente unos cuantos flash en TikTok que no dicen absolutamente nada. Pero los gobiernos pasados y los gobiernos en general nos han fallado porque lo básico no nos lo han podido dar. No tenemos buena salud, no tenemos buena educación, no tenemos energía. Tenemos delincuencia hasta el cuello. Bueno, esto no significa que hay que cerrar los gobiernos ni hay que cerrar el Estado, sino que hay que plantear soluciones claras en todos los ámbitos. Pero para administrar no parece ser tan bueno, entonces, ¿por qué no sirve para controlar nada más? ¿No sería mejor? Bueno,
el Estado en algunos casos ha demostrado ser muy eficiente, incluso en el sector energético. Veamos cómo ha funcionado la empresa Centro Sur en la provincia de La Suay, con unos índices de eficiencia notables, que no solo suministra electricidad a la ciudad de Cuenca y al sector urbano, no solo a la provincia de La Suay, incluso genera electricidad o suministra electricidad para amplias zonas de la Amazonía ecuatoriana, con índices realmente notables. La empresa eléctrica Quito, que podemos criticar algunas cosas, es eficiente. Y yo podría mencionarles casos de empresas privadas que fueron muy rentables y no eficientes. La empresa eléctrica Emelec, por ejemplo, que tuvo desde los años 60, durante varias décadas, un subsidio estatal, utilidades mínimas pagaderas en dólares sobre activos fijos al año del 9.5%. Sí, Alberto, pero hoy... ¿Acaso los inversionistas privados una situación igual? Por eso será que no invierten, porque Gisela, hay varias concesiones entregadas, hay algunas, ya más de una decena de concesiones de proyectos hidroeléctricos, proyectos eólicos, proyectos solar. Hay una lista enorme de concesiones entregadas ya desde hace años atrás, porque desde el año 2015, según la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, se puede generar electricidad desde el sector privado sin mayor problema. ¿Por qué no lo hacen? ¿Esperan un subsidio estatal? ¿Una garantía estatal? Para eso era lo que querían reintroducir el tema de los arbitrajes internacionales. Cuidado, ahí hay algunos empresarios que lo que están tratando es de lucrar en medio del dolor y de la angustia popular. Puede ser también. ¿O será que tampoco quieren trabajar con el Estado porque el Estado paga tarde, mal o nunca? O cuando quieren trabajar lo hacen tranquilamente en puertos, en carreteras y en muchos otros sitios. El Estado ha demostrado, los gobiernos han demostrado que pueden trabajar con el sector privado, pero muchas veces el sector privado se ha acostumbrado a vivir de la protección del Estado a través de múltiples mecanismos. Y al día el caso de las empresas mineras. Reciben un subsidio de la electricidad de 5 centavos el kilovatio hora y no aportan realmente para el pueblo ecuatoriano. Pero lo cierto es que hoy por hoy no tenemos luz, no han podido darnos luz. Exactamente. A mí me preocupa no solo que no tengamos luz eléctrica, sino luz de creatividad, de capacidad de hacernos soñar y de darnos respuestas en el mediano y largo plazo. Si eso no cambia, la situación del país, metida en el tema de la inseguridad, de una crisis económica muy aguda que se va complicando con el tema eléctrico, será cada vez peor. Y cualquier próximo gobierno tendrá que enfrentar una situación muy, pero muy compleja debida a esa irresponsabilidad de los gobernantes caracterizados por su improvisación y su incapacidad. Muy de acuerdo con eso. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Gracias, Gisela. Como siempre, un gusto. Igualmente. Nos acompañó Alberto Acosta Espinosa, exministro de Energía y Minas. Notimundo a la carta.